No es un plurito intelectual del filósofo ir a saber ciencia. No, es que para ser filósofo tiene que ser físicamente responsable y por tanto estar científicamente bien informado. La ciencia cumple esa función aleccionadora. Primero que nada, decir muy brevemente qué es realidad y proceso, ¿no? Para los que acaban de llegar, y bueno, y para recordarlo a los que ya estaban, ¿no? Realidad y proceso es un grupo de investigación que hemos calificado de investigación científico-filosófica, porque aun cuando el modus operandi es más filosófico que científico, el intento de realidad y proceso siempre ha sido que la ciencia aleccione a la filosofía. Bueno, como es un grupo de filosofía y ciencia, no de filosofía de la ciencia, que a mi parecer la filosofía de la ciencia hace poco por la ciencia y también poco por la filosofía, pero sí filosofía y ciencia, trabajando juntas, que como hemos dicho en la primera temporada, lo que hay es investigación de la realidad, de las cosas mismas. Luego resulta que las podemos investigar filosóficamente o científicamente, y entonces no estamos unos al servicio de los otros, es decir, filósofos al servicio de los científicos o viceversa, sino nosotros estamos al servicio de la investigación, y ahí es ahí donde pues podemos ir compenetrando, ¿no? Y quiero ir mostrando pues cuáles han sido formas más o menos bélicas, por así decir, de las relaciones entre filosofía y ciencia para justificar por qué un seminario como este en el que tenemos que estar científicamente bien informados, y no solo eso, sino además hacer lo que hemos llamado ya en algunas ocasiones una metafísica físicamente responsable, ¿no? Una metafísica físicamente responsable, pues como verán en un momento, quiere decir una metafísica en la que el meta no se entiende como más allá, porque de hecho nunca ha significado más allá, sino algo que atraviesa a lo físico, a las cosas mismas. Y para eso entonces hay que ser responsables, tratar seria y respetuosamente a esas cosas de las que vamos a hablar meta. Bueno, tratamos de unas formas tanto bélicas para mostrar estas actitudes efectivas que hay en el mundo real y contemporáneo de las relaciones entre filosofía y ciencia. Francis Crick, que no necesita presentación, insisto, dice nuevamente que la ciencia, dice él también a su modo, que la ciencia sí va a las cosas, va a las cosas primero va a las cosas y luego ya se pone a pensarlas, pero primero a las cosas, a diferencia de la filosofía, ¿no? Que antes de ir a las cosas se pone primero a hacer unas disertaciones semánticas, conceptivas, inútiles en última instancia, y a ver si le da tiempo, ya se pone a ver las cosas. Cosa que, insisto, tiene mucha verdad. Otro físico, Ramachandran, cita a Francis Crick al respecto de esto. Dice, en los inicios de cualquier empresa científica, es mejor seguir adelante y no empantanarse con distinciones semánticas. Recuerden esto que decía el otro, de solo pensando, ¿no? Esta filosofía que no prueba lo que dice. En los inicios dicen, no hay que empantanarse en la ciencia con distinciones semánticas, pero seguir adelante es un concepto ajeno a los filósofos. El filósofo lo que hace es empantanarse con distinciones semánticas. A un filósofo que le exigía definir la conciencia antes de estudiarla científicamente, Francis Crick le respondió una vez, mi querido amigo, nunca hubo un momento en los primeros años de la biología molecular en el que nos sentamos alrededor de una mesa con un grupo de filósofos diciendo, definamos primero la vida. Simplemente salimos y descubrimos lo que era, una doble hélice. Y continúa este que está citando a Crick, ¿no? Dice, en las ciencias las definiciones a menudo siguen en lugar de preceder a los avances conceptuales. Nuevamente, esto que parece una acusación fuerte contra la filosofía, yo que me dedico a la filosofía, puedo suscribir esto, ¿eh? O sea, puedo suscribirlo. La filosofía en general, los profesionales de la filosofía, ahora lo veremos, no los filósofos, pero sí los profesionales de la filosofía hacen esto. Lo que hemos llamado aquí muchas veces, armchair philosophy, la filosofía de sillón, fantasy philosophy, wild metaphysics, ¿no? Yo me siento aquí, venga, y mundos de juguete, ¿y qué pasaría en el cero absoluto? Hombre, pues ¿qué pasa en el cero absoluto? ¿Y qué pasaría si viene Godzilla también, no? Pues si estamos en esas, no, es que vamos, no hay que primero, la filosofía no es empantanarse con decisiones semánticas, aunque es verdad que la impresión que se tiene en los científicos, y yo también, muchos filósofos de los colegas, es que se empantanan los profesionales de la filosofía en eso. Stephen Weinberg, que tampoco requiere presentación, que de hecho acaba de morir hace no mucho,
Nobel de Física, premio Nobel de Física. También tiene un textito que se llama Against Philosophy, o sea, ya de plano, literalmente contra la filosofía, y él está pensando concretamente contra el positivismo lógico, no la filosofía en general, el positivismo lógico, la filosofía analítica, y el relativismo cultural. Pues, contra eso va dedicado Against Philosophy. Y en Against Philosophy lo que dicen también nuevamente es que la filosofía, sí, la filosofía de la ciencia y la filosofía sí, relativa a la ciencia, no solamente es inocua a la ciencia, sino que además es dañina. Y él en particular confiesa no haber necesitado nunca de filosofía de la ciencia para hacer ciencia. ¿En serio? Y me he ganado un Nobel, mira tú si no he hecho ciencia, ¿no? Es decir, he hecho ciencia y nunca necesité de filosofía de la ciencia. Y lo que es más, dice él, el realismo que los científicos, ahora diré algo sobre el realismo de los, que tenemos los científicos, es decir, esta búsqueda por verdades más o menos independientes de la mente y esta clase de cosas, el realismo que tenemos los científicos, los tenemos, o lo adquirimos por el ejercicio de nuestra práctica científica, no por habernos leído los papers de los filósofos sobre el realismo científico. Es fenomenal. Insisto, están mostrando, ¿no? Es un síntoma de algo que, insisto, agua lleva, ¿no? Porque el río está sonando, ¿no? Todos tienen de alguna forma su parte de verdad. Y se han hecho estudios para cuantificar cuál es el nivel de realismo científico, ¿no? Un scientific realism score, ¿no? Un score de realismo científico en diferentes áreas del saber. Estos lo han hecho dos tíos que se llaman Bibi y Delsen, yo no sé si lo pronuncio bien porque creo que alguno es colega, compatriota de Carolina y tal, pero bueno, Bibi y Delsen en un artículo que es muy bonito, que se llama Scientific Realism in the Wild, ¿no? El realismo científico en lo salvaje. Y lo que dicen ahí precisamente es lo siguiente, les voy a citar lo que dicen Bibi y Delsen en este artículo, que es un artículo, insisto, muy bonito porque es cuantitativo y tienen ahí unas gráficas muy chulas y unos índices de normalización y tal, muy interesantes. Dice, entre otras cosas, encontramos, uno, que los científicos naturales tendían a expresar puntos de vista más fuertemente realistas que los científicos sociales. Dos, que los estudiosos de historia y filosofía de las ciencias tendían a expresar puntos de vista más antirrealistas que los científicos naturales. Es decir, y ahora, bueno, se los podría mostrar, pero no tiene caso que invirtamos tiempo, pero hay una grafiquita muy bonita en la que se ve cómo justamente si se separan por áreas a los científicos a los que se les o a los académicos a los que se les ha preguntado, se puede separar a los científicos naturales, a los científicos sociales de corte cuantitativo, a los científicos sociales de corte cualitativo y a los filósofos e historiadores de la ciencia. Y se ve una tendencia decreciente, así en ese orden, decreciente de realismo científico. Es decir, es más realista el científico natural y menos realista el filósofo, ¿no? Y eso lo prueban muy interesantemente. Y continúa la cita de estos señores, ¿no? Aunque cada una de las mencionadas líneas de realismo científico ha sido discutida y debatida casi hasta la saciedad, no ha habido casi nunca investigación empírica sobre cómo los propios científicos ven estos temas. Porque esto es muy cierto, ¿eh? Los filósofos de la ciencia muy pocas veces tratan con científicos. Esto que dice Weinberg y Francis Crick y tal, de que es irrelevante la filosofía de la ciencia para la ciencia, es muy cierto. Es decir, yo que me muevo en el mundillo, los filósofos de la ciencia no van a la ciencia y no hablan con científicos. No suele pasar. Hombre, habrá sus excepciones y serán seguramente los más brillantes y los primeros de su clase, pero el resto. Y entonces, por eso estos lo denuncian y además lo cuantifican. Y dicen, esto es sorprendente, esta actitud de que los filósofos no vayan a los científicos cuando dicen que hacen filosofía de la ciencia. Bueno, esto es sorprendente, ya que se puede decir que los científicos en activo están en una mejor posición epistémica con respecto a una serie de cuestiones en estos debates. Por ejemplo, los científicos en activo parecerían estar en la mejor posición para evaluar los méritos epistémicos de las teorías que aceptan actualmente, ya que tienen un acceso a una mayor variedad de pruebas y son más conscientes de ellas que otros que podrían querer evaluar estas teorías, incluidos los filósofos de la ciencia. Claro, el filósofo de la ciencia, desde su torre de marfil, lo que dice es, no, estos números, estas ecuaciones no son realistas porque no hablan de tal o cual. Pero, y la pregunta está el científico que tiene mayor acceso a la evidencia científica, que puede resolver una ecuación, que puede entender qué es un gradiente, qué es un vector, un tensor. Usted no entiende eso y aún así se atreve a decir que un tensor o la geometría diferencial o el campo vectorial o lo que se quiera, la geometría diferencial de las ecuaciones de Einstein, pues implican un sustantivismo del espacio-tiempo. ¿Qué usted me está hablando si no entiende la ecuación? Se ha acercado a preguntarle a estos, ¿no?
Bueno, pues esto lo critica, ¿no? Y dice, análogamente, bueno, lo critican y lo cuantifican en realidad. Análogamente, los propios científicos están seguramente en mejor posición que los filósofos para decir si su aceptación de una teoría particular implica creer que la teoría es verdadera, ¿no? Y aunque los científicos no son en lo absoluto jueces infalibles de estas cuestiones, sus opiniones deberían al menos tomarse con la suficiente seriedad como para influir en estos debates. Esta es la moraleja. Obviamente, el científico probablemente no entenderá del todo cómo funciona la ciencia, qué sea la ciencia, qué sea realidad, qué sé yo, verdad, qué sé yo. Para eso tenemos que trabajar en conjunto, sí, pero en conjunto. Porque muchas veces desde nuestra área de la filosofía se dice, los científicos tendrían que saber filosofía. Ya, sí, ¿usted cuándo se va a poner a saber ciencia? ¿En serio? Claro, esto hay que tomar a los científicos en serio si queremos tener unos debates con suficiente seriedad, como dicen estos señores. Yo lo que quiero hacer notar aquí no es que creamos que la ciencia es algo así como nuestra enemiga de los filósofos, ¿no? Y que miren lo mal que hablan de nosotros estos señores, y entonces hay que evadirlos. No, no. Al contrario, lo que quiero es hacernos ver precisamente el patrón común que hay, ¿no? Un patrón común en todas estas quejas, ¿no? Hay una mala filosofía que es aséptica de ciencia. Aséptica de ciencia. Este es el patrón común. Hay una mala filosofía que no está a la altura de la ciencia, como había dicho Gastón Bachelard. Una mala filosofía que es aséptica de ciencia y, como los médicos aquí presentes saben y me han enseñado, el culmen de la asepsis es la esterilidad. Eso es muchas veces la filosofía hoy en día, una cosa estéril. Bueno, en definitiva, esta es como una visión de la ciencia, o si no desde la ciencia como tal, sí por lo menos desde ciertas nociones también difusas y confusas de lo que sea la ciencia, ¿no? Se dice, la filosofía ha muerto por lo que hemos estado diciendo. Y a propósito de esta muerte de la filosofía, voy a citar también a otro, que tampoco es santo de mi devoción, pero que en algunas ocasiones, como siempre es muy incisivo, dice cosas muy interesantes. Y a propósito de la muerte de la filosofía, el hace no mucho muerto centenario Mario Bunge dijo lo siguiente, dice, se ha convertido en una moda sostener que la filosofía no está enferma, sino acabada de una vez por todas. Una moda. Esta visión se remonta a Comte, Auguste Comte, el padre del positivismo, y a Wittgenstein, el padre del positivismo lógico. Aquel, Comte, sostuvo que la ciencia suplanta la filosofía, y Wittgenstein, que la filosofía es una enfermedad lingüística, nuevamente, lo de la semántica que decíamos hace rato, lo del puro pensar, ¿no? Como si la filosofía fuese eso. ¿Por qué lo creen? ¿Porque los científicos se lo inventaron? No, porque hay filosofitos que han dicho en voz alta que la filosofía es puro análisis semántico, o lingüístico, como se quiera. Bueno, pues esto es lo que está diciendo este Bunge de Comte y de Wittgenstein en este caso concreto. La filosofía es una enfermedad lingüística que debe tratarse mediante terapia lingüística. Sin embargo, continúa Bunge, la investigación científica incluye varios conceptos filosóficos, como los de ley y verdad, y principios, como los de realidad y cognoscibilidad del mundo, que no examina ninguna ciencia especial. Y sin ninguna ciencia especial. Y la filosofía lingüística, indiferente como es al conocimiento profundo, todas estas filosofías conceptistas, como la arquetípica, pero no la única, como la filosofía analítica y otras, todas estas filosofías lingüísticas, indiferentes como es al conocimiento profundo, se abstiene de abordar problemas filosóficos importantes, como consecuencia de lo cual no ha propuesto ninguna teoría filosófica, un sistema hipotético deductivo. Quien crea, continúa Bunge, quien crea sinceramente que la filosofía está muerta, y en particular que él está acabado como filósofo, tiene el deber moral de callarse. Obviamente, coño, si yo soy filósofo y digo que la filosofía ha muerto, bueno, pues soy consecuente con eso y cierro el libro de la paca y vámonos, ¿no? El propio Wittgenstein lo dijo en su tratado, ¿no? De lo que no se puede hablar, mejor callarse, pues ya está. Tiene el deber moral de callarse. Si en cambio uno cree que en la muerte de la filosofía, perdón, si en cambio uno no cree en la muerte de la filosofía, o cree que está en baja forma, pero que todavía puede salvarse, debe hacer algo para curarla, claro. Y lo único bueno que puede hacerse de buena fe para contribuir a la recuperación de la filosofía es hacer filosofía seria e interesante. Claro, porque si diagnosticamos la muerte de la filosofía, apaga y vámonos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para cobrar el SNI, para cobrar el CONACYT, el FONDECYT o lo que se quiera? No sé cuáles sean las respectivas áreas de sus países, ¿no? Para eso estamos. No, hay que hacer, no está muerta. Ciertamente que está muy decaída, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Matarla y ya está? No.
hay que hacer filosofía seria e interesante. Es lo único que se puede hacer de buena fe. Y entonces continúa Bunge, ¿a quién debemos creer? ¿Al sepulturero o al constructor? Es preferible el constructor, porque existen incontables problemas filosóficos por resolver. Por consiguiente, el anuncio de la muerte de la filosofía ha sido prematuro. Es probable que existirá investigación filosófica mientras permanezcan problemas filosóficos sin resolver. Y existirán estos problemas mientras haya personas que se interesen por los rasgos más generales de la realidad y nuestro conocimiento y control de la misma. Escribir sobre la muerte de la filosofía es una señal de impotencia para abordar algunos de los muchos problemas filosóficos abiertos. Claro, si yo lo que digo es que todos son pseudo problemas lingüísticos, ¿no será acaso que el problemita lo tengo yo? Que no soy capaz de entender a Hegel y ponerme a pensar con él la situación real de hoy, ¿no? ¿Será eso? ¿No? Siempre el otro tiene la culpa, ¿no? Claro, sin embargo, una señal de impotencia, ¿no? Sin embargo, la supuesta muerte parece haberse convertido en una industria, claro, todo el mundo escribe sobre esto y publica. Todavía esto no implica que la filosofía goce de buena salud, nada más lejos de la realidad, ¿no? La filosofía actual muestra serios síntomas de estancamiento e incluso de decadencia. Esto es definitivamente, por lo menos a mí me lo parece. Por eso justificamos un seminario como este, y no solo un seminario como este, sino una segunda temporada, es decir, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Todavía, y estamos en eso, ¿no? Yo no sé si la filosofía concreta, específica de Bunge, sea el mejor ejemplo de filosofía seria e interesante, pero por lo menos lo que dice aquí sí que es relevante, ¿no? Nos muestra que esta es nuestra labor, hacer una filosofía seria e interesante, en vez de estas filosofías que los científicos estaban criticando que no sirven para nada, las filosofías a priori, las filosofías armchair, las filosofías lingüísticas, las filosofías conceptistas, estas filosofías descriptivas, puramente semánticas, ¿no? Que no se quieren mojar y que no se meten a los problemas mismos, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer aquí en nuestro seminario, ¿no? Para ello es menester, pues, tener a la filosofía científicamente bien informada. Y tener una filosofía científicamente bien informada es el primordio de lo que, y esto es de lo que les quería presentar hoy, el principio metafísico de responsabilidad física. Toda metafísica que se precie de ser tal, es decir, toda filosofía que se precie de ser filosofía, tiene que ser físicamente responsable. Metafísica no es más allá de la física, nunca ha significado eso. Ni en Andrónico de Rodas, ni en Alejandro de Afrodisia, ni en ningún comentador significó hiperfilosofía, hiperfísica, ¿no? Nunca significó una hiperfísica. Significó, si eso, una epifísica, es decir, una transfísica, no una ultrafísica, no algo por encima de la física, más allá de ella, sino a través de ella. Hay muchos artículos al respecto y tal, y sin embargo la gente sigue enseñando, incluso en las carreras de filosofía, que la metafísica es lo más allá de la física. Tiene que ser físicamente responsable. Si va a hablar meta de algo, pues tiene que conocer a profundidad del algo, si no, ¿de qué va a hablar? Si vamos a hacer filosofía política, pues tengo que estar bien metido en lo que está pasando políticamente, y si voy a hablar del arte, pues tengo que por lo menos saber cómo se coge un pincel o para qué sirven, ¿no? Bueno, pues lo mismo con la ciencia. Esto es el principio metafísico de responsabilidad física. Y este es el que a mí me interesa dejar claro, ¿no? Que si voy a hablar meta de algo, tengo que estar bien metido en eso algo para poder hablar meta, para poder hablar trans, ¿no? Trans, a través de ello, precisamente, para poder atravesarlo. Lo otro es filosofía, como decíamos hace un rato, estéril. Y a mí como filósofo lo que me interesa es levantar y respetar el principio metafísico de responsabilidad física. Ya los científicos presentes tendrán que elaborar a su manera el principio físico de responsabilidad metafísica, para que sus ciencias sean metafísicamente responsables, ¿no? Sean filosóficamente responsables. Pero eso ya es labor de los científicos y de cada uno elaborarlo, ¿no? Todo lo que hemos dicho, esta actitud que hemos criticado de la mala filosofía, usando mal a la ciencia o denostándola, o de la ciencia que tiene una idea acertada de la mala filosofía, ¿no? Se puede resumir en esta frasecita de Antonio Ferraz, que dice lo siguiente: la filosofía no puede prescindir de los datos científicos pertinentes si quiere ser algo más que una mera manipulación subjetiva de conceptos. Claro. Sin eso, estamos haciendo una mera manipulación subjetiva, enfermedad lingüística, semántica, toda esa clase de cosas, ¿no? Y eso es, como decía, en el culmen de la sepsis de realidad está la esterilidad, ¿no? Hay que ser, pues, metafísicamente, o decir, pues, que ser científicamente bien informado es lo mismo que decir, o una física
una metafísica físicamente responsable, es lo mismo que decir metafísica simplícita. Metafísica es lo mismo que metafísica físicamente responsable. No es un añadido, es un principio para poder ser propiamente metafísica. Y de esto va, pues, el principio metafísico de responsabilidad física, ¿no? De esto de que venimos aquí trabajando. No solamente ser responsables con la física o con lo que dice la ciencia, ¿no? Sino responsables con aquello físico respecto de lo cual vamos a hablar meta, ¿no? Y aunque no se identifique lo físico con lo científico, está claro que para hablar seria, interesante, pero también respetuosa y responsablemente de lo físico, pues hay que estar muy bien informado de lo que dice la ciencia vigente, ¿no? Y simplemente decir que este principio metafísico de responsabilidad física no es un principio que el metafísico como que tiene aquí siempre presente para el momento en el que escribe metafísica o investiga filosóficamente. No, no es eso. El metafísico o el filósofo ya lo tiene siempre en tanto que filósofo, como decíamos en la clase. Y entonces, ¿de qué nos sirve el principio metafísico si no es un canon que haya que seguir para poder hacer filosofía? No, es más bien una especie de ayuda, ¿no? de regula, de canon, de ayuda para leer filosofía. No tanto para escribirla cuanto para leerla. Si cuando leemos, este es el consejo que les doy, si cuando leemos filosofía notamos que no es físicamente responsable, probablemente no estamos leyendo filosofía. Si la filosofía no quiere ir a explicar, a profundizar, a dar razón, y solo quiere constatar, describir, lo que está haciendo es periodismo, nada más. Pues bien, para eso, para hacer una filosofía profunda, seria y no trivial y tal, creo yo que hay que hacer nuevas herramientas y tal. A esto hemos venido llamando, no todos en este seminario, pero sí algunos, reología, que como iréis viendo a lo largo de las sesiones, no es ontología, no es fenomenología, no es semántica, no es nada de eso. Y bueno, sirva esto como introducción a una recta o sana relación entre filosofía y ciencia, porque aquí habemos pues cerca de 40 científicos y filósofos, más o menos distribuidos de forma uniforme, aunque más tendientes del lado de la filosofía, que tendremos que echar mano unos de los otros si queremos hacer filosofía relevante y una ciencia mucho más interesante para todos.